Saludos, aquí les habla nuevamente Isabel Ayón, estudiante del 11º trimestre de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En el video de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el aprendizaje no supervisado y cómo se relacionan las redes neuronales, así como memoria autoasociativa como heteroasociativa, y un poco de los modelos de redes Hopfield y qué son los mapas de Kohonen. Comencemos entonces buscando entender a qué nos referimos cuando hablamos de aprendizaje no supervisado dentro de una red neuronal artificial. Aprendizaje no supervisado en redes neuronales artificiales. De forma general, el propósito de un sistema inteligente artificial que se guía por un aprendizaje no supervisado es el de reconocer algún tipo de patrón en base a un grueso de información proporcionada, sin tener información de valores deseados. Por ello, se suelen utilizar métodos de entrenamiento como el reconocimiento de patrones, la reducción dimensional y el agrupamiento de datos. A diferencia del aprendizaje supervisado, los datos deseados no son provistos al sistema, sino que se busca como agrupar, como dijimos, agrupar estos datos en categorías, clases, según diferentes valores o propiedades estadísticas. Cada grupo es etiquetado según estas propiedades, aun cuando este grupo está compuesto por pequeños números de objetos en cada clase deseada. No necesariamente necesitamos un grupo muy grande o grandes volúmenes de datos. Una clase con su propio nombre puede estar, o su propia etiqueta puede estar conformada por un número muy pequeño de datos. Por ejemplo, en este ejemplo se visualiza un grupo de frutas no especificadas, las cuales se representan estos datos brutos, es decir, el conjunto de información que se le va a alimentar al sistema no supervisado para su entrenamiento. Dentro de la red neuronal se distribuye una estructura de capas de neuronas artificiales que ejercerán acciones de interpretación de los datos sin un valor de salida conocido, sin algún conjunto de datos de entrenamiento. Luego pasará por el algoritmo de aprendizaje y se preparará para generar unos valores de salida con patrones basados en este modelo de entrenamiento que se ve. Ya teniendo una idea de lo que se considera como el aprendizaje no supervisado, dentro del paradigma de la inteligencia artificial, podemos mencionar que existen dos grupos principales de métodos o enfoques en los sistemas no supervisados. Están las redes neuronales y los métodos probabilísticos. Para los fines de este video vamos a hablar nada más no únicamente del enfoque de las redes neuronales. En lo que concierne a redes neuronales, se tiene el conocimiento de que existen ciertas categorías de tareas o métodos que se relacionan a los dos tipos de aprendizaje, las redes discriminativas y las redes generativas, las cuales reflejan reconocimiento e imaginación respectivamente. Convencionalmente las tareas discriminativas utilizan aprendizaje supervisado y las generativas utilizan no supervisado. Sin embargo, esta distinción no es definitiva, ya que existen situaciones en las que esta línea divisoria puede difuminarse un poco, como se ve en este diagrama de Venn, donde se observan ejemplos de descripción de imágenes y traducción entre diferentes lenguajes que requieren en ocasiones uno u otro tipo de aprendizaje o, como en las aplicaciones complejas de interpretación del lenguaje natural, se requieren de ambos tipos. Con respecto ya al proceso como tal de entrenamiento de un sistema no supervisado, se busca inicialmente crear una imitación de los datos de entrada de evaluar. Se buscan errores en la imagen producida en los datos de salida para empezar a corregirse y asimismo corregirse a sí mismo a través de sus pesos sinápticos y su sesgo, muy similar a como algunos animales jóvenes imitan conductas para aprender o adaptarse al ambiente. Esta conducta base se aplica en diferentes metodologías de interpretación de datos de forma no supervisada, como las reglas de aprendizaje de Hopfield, que veremos un poco más adelante, y otras reglas como la de Boltzmann y muchas otras variantes. Hablemos ahora del aprendizaje no supervisado en las redes de memoria asociativas, específicamente las auto y heteroasociativas. Tenemos dentro de las redes neuronales de aprendizaje no supervisado, existen conocidas redes de memoria asociativa, es decir, que trabajan a través de una asociación de patrones, las cuales pueden ser almacenadas al llegar el momento de generar los datos de salida. Pueden producir algunos de los patrones almacenados al emparejarlos con un dato de entrada, normalmente son conocidos como CAM o memorias de contenido direccional, por sus siglas en inglés. Durante la evolución de estos sistemas se han desarrollado diferentes tipos, adaptados a las necesidades para las cuales fueron diseñadas. De forma macroscópica existen dos tipos: las autoasociativas y las heteroasociativas.
Las memorias autoasociativas hacen referencia a estas redes neuronales de capa simple, donde los vectores de entrenamiento de entrada y los objetivos de salida son iguales. ¿A qué me refiero? Los pesos sinápticos son determinados para la red y se almacenan en conjuntos de patrones. Su arquitectura básica se observa en la figura siguiente, donde existen n números de vectores de entrenamiento de entrada y un mismo n número similar de vectores de salida. Por su lado, y más o menos de forma similar, las memorias heteroasociativas también constan de una sola capa, con la diferencia de que los vectores de entrada y salida son iguales. Los pesos sinápticos se determinan de forma que los patrones generados sean almacenados en la red, siendo estáticas por naturaleza, por lo que no habrá operaciones de retraso y no lineales. En su arquitectura se observa un número n de vectores de entrada y un número m, es decir, diferentes a los de entrada, de vectores de salida, como se ve en esta imagen que estamos mostrando. Modelos de redes de Hopfield. Entre las redes neuronales que son usadas como CAM, se puede mencionar las redes de Hopfield, que son redes basadas en principios de ferromagnetismo. En este modelo se representa una neurona que corresponde a un dominio de hierro que está provisto de momentos magnéticos binarios, es decir, arriba y abajo, se puede decir. Las conexiones neuronales corresponden a influencias que expresan estos dominios entre sí. Existen conexiones simétricas que permiten una formulación energética global de la suma de todos estos pesos sinápticos. Durante el proceso de inferencia, en el proceso de información, la red actualiza cada estado utilizando una función de paso de activación. Los pesos simétricos y las funciones de energía correcta garantizan esta conversión de patrón de activación estable. En contraparte, la presencia de pesos asimétricos va a llevar a que estos datos sean muy difíciles de analizar. La respuesta de las redes de Hopfield suelen ser diferentes a otras redes neuronales, ya que un análisis y el cálculo son realizados por procesos iterativos convergentes. Como todo CAM, solo tiene una capa de neuronas relacionada al volumen del vector de entrada y salida, que deben ser iguales en número, haciendo una red de memoria dentro de la categoría de autoasociativas. Si, por ejemplo, una red de Hopfield reconoce dígitos, se presenta una red de líneas de dígitos correctamente representados para que ésta sea capaz de recibir la información contenida en el ruido y producir vectores de salida correctos. La arquitectura básica de una capa muestra relaciones totalmente interconectadas entre todos los nodos y se comporta de forma discreta, por lo que se le puede conocer como redes de Hopfield discretas, dando resultados finitos y definitivos, que pueden ser binarios, como vemos aquí, pueden ser binarios, es decir, 0 y 1, o pueden ser polares, -1 y 1, uno negativo, uno positivo. Ya llegando al final de nuestro video, tenemos entonces los mapas de Kohonen. Este es otro ejemplo de sistemas que son de aprendizaje no supervisado. También son conocidos como los mapas autoorganizados. Es una técnica de aprendizaje automático que se utiliza para producir una respuesta de baja dimensión de un conjunto de datos de muchas más dimensiones, mucho más grande, en estructura topológica de datos. Estos suelen ser bidimensionales. Como redes neuronales artificiales, se particularizan por utilizar aprendizaje competitivo en vez de por corrección de error, como se implementa en la mayoría de las redes neuronales. Los mapas de Kohonen están basados en la abstracción de modelos biológicos, como toda red neuronal, de sistemas nerviosos y modelos morfogénicos, y siguen los principios básicos de las redes neuronales artificiales de entrenamiento, donde se generan modelos de baja dimensionalidad a partir de gruesos grandes de información de mayor dimensión, creando algo llamado espacio de mapa, y consecuentemente el mapeo, donde se utiliza el mapa generado para clasificar esta información de entrada adicional. En la figura se observa cómo los diferentes valores de entrada pasan por la capa de entrada de baja dimensionalidad y pasan a una matriz de pesos y filtrados por la estructura del mapa generado mediante el aprendizaje que ya se dio anteriormente para producir un valor de salida eficaz, un valor de salida bien estructurado. Es entonces de esta forma como generalmente entendemos y estructuramos las redes neuronales artificiales por aprendizaje no supervisado, en miras de creación de sistemas inteligentes capaces de generar procesos de aprendizaje que en el futuro puedan asemejar a aquel que se da en nuestro cerebro humano. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarme en este video. Se despide de ustedes Isabela Young.